Hemos leído juntos estas palabras que describen el inicio del ministerio de Jesús. Él estaba, comenzando su ministerio en una región despreciada. Estaba en Galilea, ese pensamiento que nos expresa Felipe con tanta elocuencia. ¿Puede salir alguna cosa buena de Nazaret? Esa zona que los otros judíos miraban con desprecio, ellos pensando que eran mejores que estos del norte, estos de Galilea. Y sin embargo allí es donde había crecido Jesús, aunque no nació allí. Nació en Belén, en el sur, cerca de Jerusalén, pero había crecido en Galilea. Tenía seguramente el acento de Galilea y por lo tanto cuando otros le escuchaban igual, producía dentro de ellos ese cierto rechazo hacia esa persona que veían ellos como inferior a ellos. Y sin embargo, proféticamente, como leímos en el pasaje, Dios había profetizado que en esta región norte de Israel, ahí es donde iba a esparcir esta luz, esta gran deslumbre que era el Mesías. Pero lo que me llama la atención del pasaje es el último versículo que hemos leído. Dice que Jesús empieza a predicar y nos dice así, el capítulo 4, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese pensamiento del reino de los cielos es el pensamiento que he tomado para la línea unificadora, para una serie de sermones que quiero predicar en estos meses que tenemos de invierno, pensando en el reino de los cielos. Eso es como Cristo empezó su ministerio, hablando del reino de los cielos. Y pensándolo, no es una sorpresa, porque si empezamos a leer en Mateo 1:1 empieza con ese pensamiento, el libro de la genealogía de Jesucristo, y lo identifica, lo conecta con dos personajes del Antiguo Testamento. Primeramente, le conecta con el personaje de David y después de Abraham. Nos llama la atención, no dice hijo de Abraham, hijo de David, sino al revés. Es el hijo de David y también es el hijo de Abraham. ¿Por qué estos dos personajes? Bueno, si volvemos atrás en el Antiguo Testamento, encontramos que ni son los más ricos ni los más grandes necesariamente en cuanto a la historia, en cuanto a sus éxitos, en cuanto a sus logros. Pero son dos personajes muy importantes porque son dos personajes que recibieron la promesa directa de Dios, que por medio de ellos vendría esa simiente que sería para bendición de toda la tierra. Nosotros los meses anteriores hemos estudiado sobre Abraham, pero es curioso que superando a Abraham le pone el nombre de David primero. Y si empezamos a leer, ya encontramos que, nos empieza a decir que este engendró a otro y este engendró también a otro más, y empieza a trazar lo que es el linaje de David hasta llegar al versículo 6 que nos dice, Isaí engendró al rey David. Y tiene que saltar esa palabra, al rey David. Decimos, claro que era el rey David. No, pero cuando lo había presentado aquí dice que es hijo de David, no dijo hijo del rey David. O sea, ahora ha sacado un pensamiento nuevo. Y si seguimos leyendo encontramos que de David tenemos todo el linaje de reyes, encontramos a todos los reyes importantes de Judá, hasta llegar a Jacob, que engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Recordemos que el Cristo es el Mesías, ese prometido Mesías, ese ungido de Jehová, que habíamos conocido primero en Saúl, que era todo lo contrario a lo que esperábamos de un ungido de Jehová. Pero este ungido de Jehová, pasando por David, ha llegado hasta el personaje de Jesús de Nazaret, que es ese rey
ese rey prometido. Cuando seguimos leyendo el capítulo 2, debe entrar en nuestro entendimiento que no es ninguna sorpresa que aparezcan magos del oriente en Jerusalén preguntando sobre el rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ese pensamiento de que ha nacido un rey y quieren adorar a este rey. Y por supuesto al final terminan yendo hacia Belén y encuentran ahí a María, José y al bebé. Y ahí presentan sus ofrendas ante el que había nacido como rey. Por lo tanto, tenemos el pensamiento ya establecido en la mente de que tiene que nacer el rey. Ese rey es Jesús. ¿Qué tipo de rey será? Pues cuando llega Juan el Bautista, empieza a predicar: el reino de los cielos se os ha acercado. Ese reino, ahora tenemos un rey y tenemos un reino. Por lo tanto, todo el libro de Mateo continúa con ese mismo pensamiento. La frase el reino de los cielos aparece 29 veces en los 28 capítulos de Mateo. Ahora, eso no significa que en cada capítulo se menciona el reino de los cielos, pero casi viene a ser así. O sea, cuando leemos Mateo tenemos que reconocer ese pensamiento del reino, el reino, el reino. Y el reino implica un rey. El mismo Jesús hablaba muchísimo sobre este reino. Vemos que, como el texto que hemos leído antes, que comienza su predicación con este pensamiento: el reino de los cielos se os ha acercado, tomando el pensamiento de Juan, como Juan había predicado. Tenemos a Jesús enviando a sus discípulos, diciendo y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la predicación de Jesús una y otra vez implicaba ese reino. Entonces tampoco es sorprendente que en la gran acusación de Jesús, y aquí noto también que hay 12 parábolas donde vemos una conexión con el reino, algo que está conectado con el reino de los cielos, e iremos comentando sobre estas parábolas mientras vamos estudiando este tema. Pero no es sorprendente tampoco que al final del ministerio de Jesús la acusación de los líderes de los judíos contra él viene a este punto. Le acusan de intentar ser un rey contra César. Así, de esta forma, manipulan a Pilato a tomar cartas en el asunto, cosa que Pilato no quiere hacer. Pilato quiere lavarse las manos y deshacerse de estos judíos porque nota que han venido con envidia. No tienen ninguna queja verdadera contra él y, sin embargo, le manipulan a Pilato diciendo: este se ha presentado como un rey, por lo tanto, es traición contra César. Si tú no haces nada, tú no eres amigo de César. Esas son las palabras manipuladoras, perfectas, para empujar a Pilato a hacer lo que él realmente no deseaba hacer y, sin embargo, lo hizo. Leemos esa acusación en el capítulo 27. Estaba delante del gobernador y le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Seguramente esperando que Jesús dijera: no, eso es algo que han inventado ellos. Pero Jesús acepta esa acusación. Dice: tú lo dices. Para nosotros igual no nos suena como una aceptación, para nosotros suena más como evadir y decir: eso lo dices tú, pero realmente si comprendemos la expresión que usa Jesús, lo que está diciendo es: así es, lo que tú has dicho es verdad. O sea, acepta ese título del rey de los judíos, cosa que en el 27 pues los soldados cogieron como motivo de burla, ahí poniendo incluso una corona de espinas sobre su cabeza y ahí diciendo: salve, rey de los judíos. Cosa que Pilato también coge
y pone en la causa escrita sobre su cabeza: este Jesús, el rey de los judíos. Y hasta el ladrón que estaba crucificado con él aprovecha de esta frase para burlarse de él. Esto es de los líderes que están al pie de la cruz, que ellos empiezan a burlarse diciendo: salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mentira. No hubieran creído en él porque ya habían endurecido sus corazones para no creer en él. Pero todo esto lo presento para decir, desde el comienzo de Mateo hasta el final de Mateo, lo que tenemos es este pensamiento del rey y su reino. No es un rey terrenal, ni es un reino terrenal, pero es un rey que tiene un reino. Así que quería entrar en este tema hoy y empezar con esta frase de la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Qué curioso este pensamiento de una aproximación de un reino. La aproximación de un reino. Es algo raro porque normalmente, yo creo que en nuestra mente, un reino es algo fijo. El reino no se mueve. El reino no se acerca a nadie. Más bien, un reino es inamovible y las personas se acercan a un reino. Pero Jesús emplea ese tipo de lenguaje y primeramente notamos que no dice que no habla de estar en el reino, no habla de tener que ir lejos para buscar un reino, sino que habla de todo lo contrario, de un reino que se acerca a las personas. Ahora, ¿cómo entendemos esta frase? ¿Cómo podemos comprender lo que está diciendo Jesús? Pues creo que lo que tenemos que entender es que el reino de Cristo es donde Cristo reina. Y por lo tanto, cuando Cristo vino a esta tierra, en ese momento el reino de los cielos se estaba acercando al ser humano. Y por lo tanto, no es cuestión de que el ser humano tiene que ir a otros sitios, sino que más bien el reino viene a él. Sinceramente, desde el punto de vista de la Biblia, eso encaja perfectamente con lo que entendemos que es la situación del hombre. Por un momento, rápidamente, vuelvo atrás y comento lo que es la cosmovisión de la Biblia en cuanto a la raza humana. Es que la raza humana es increíble. Tenemos capacidades impresionantes. El ser humano es capaz de hacer cosas realmente preciosas. Hay vídeos que se puede ver en internet y ves cosas preciosas, increíbles que hacen los seres humanos. No sé si habéis visto algún vídeo de estos, pero cosas que hacen atletas y te muestran y dice, parecen que no son humanos. Saltan de una manera que, vamos, yo no salto así. Aunque quisiera, ¿no? Es que mi cuerpo está atado a la tierra y no escapo así como algunos hacen. Hacen cosas en bici, que si yo intentara hacer eso, vamos, me mataría, pero súper rápido. Hacen cosas de malabarismo, hacen magia. El ser humano es impresionante, sin embargo, somos un desastre. ¿Cómo podemos ser tan increíbles y a la vez tan desastres? Y si no estás siguiendo mi pensamiento, me pregunto si vives en el mismo mundo que yo. O sea, somos desastres. Mirar por donde mires, vemos desastres. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? ¿Cómo podemos ser tan increíbles y a la vez tan desastres? Y la respuesta bíblica es: nosotros nos desviamos de nuestro Creador. Nuestro Creador nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tendríamos que ser un reflejo de su grandeza, de sus capacidades increíbles, de su perfección. Y sin embargo, nosotros desobedecimos y nos separamos, nos aislamos. Y si queda algo realmente impresionante en el ser humano, es solo
un reflejo débil de lo que Dios puso en nosotros en la creación. Nosotros somos pecadores, nosotros tenemos el gran problema de estar desconectados con nuestro Creador, y el pecado influye en todos los aspectos de este mundo, y es la razón por la cual jamás logramos realmente nuestra capacidad. Jamás logramos escaparnos del desastre del ser humano, porque el pecado está con nosotros. Y sin embargo, la solución no está en intentar esforzarnos más, porque por mucho que nos esforcemos, no somos capaces de lograr la gloria de Dios. Hemos pecado y, como dice Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados irremisiblemente. O sea, no hay nada que podamos hacer para alcanzar esa comunión con Dios que nosotros de alguna forma quisiéramos buscar. Y sin embargo, Dios hizo algo al respecto. Nosotros, no teniendo ninguna esperanza en nosotros para salvarnos, Dios hizo algo. ¿Qué es lo que hizo? Hizo que se acercara a nosotros el reino. Dios envió el reino a nosotros sabiendo que nosotros no podríamos ir al reino. Por lo tanto, tenemos este pensamiento del reino que se ha acercado. Y eso implica una necesidad de ser trasladado al reino. O sea, el reino viene a nosotros porque nosotros tenemos que ser trasladados al reino. Esto es un pensamiento que encontramos en Pablo. En Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese pensamiento de que el reino se nos acerca, pero tenemos un problema más grave. Es que pertenecemos a otro reino. Y ese reino, que realmente es nuestro reino natal, está en enemistad con el reino de los cielos. Y por lo tanto, aunque se nos acerca, no hace nada para nosotros, porque nosotros tenemos que salir del reino donde estamos para poder entrar en el reino de los cielos. Pablo dice que esa es la misericordia de Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su amado Hijo, el reino de los cielos. Por lo tanto, pasamos de la aproximación del reino hacia nosotros y hablemos por un momento de la sorpresa de este reino. Cuando Jesús habla de este reino, habla en términos sorprendentes, términos que los que le escuchaban tenían que mirarle con ojos grandes, con la boca abierta y decir, no me digas, no puede ser. ¿Qué dice Jesús que es tan sorprendente? Pues primeramente lo que él presenta es que es imposible entrar en este reino. Fíjate, el reino de los cielos se ha acercado, pero tú no puedes entrar. Parece un chiste de mal humor, ¿no? De mal gusto. O sea, yo te ofrezco algo, pero luego te digo no. ¿Podéis imaginar que Maribel está cocinando algo? Anoche las chicas estaban cocinando cosas y yo me arrimé varias veces para estar seguro que no estaban encendiendo la cocina. No tenía que preocuparme por la cocina. Me acerqué varias veces para meter mano. Para decir las cosas claramente en lo que estaban cocinando. Yo comí un poco de la masa de galletas sin hacer, que siempre me gusta, que seguro es malísimo, pero bueno, me gusta. Comí una galleta que habían hecho, comí un scone que habían hecho, comí un poco de... Pero podéis imaginar que esta tarde entro en la cocina, Maribel está haciendo una cosa preciosa y digo, ¡ay, qué bien! Y me dice, no puedes comer. Lo hace en nuestra casa, en nuestra cocina y no me deja comer. Y dice, no, David, normal, porque seguramente es para mañana. Pero podéis imaginar que para el día siguiente dice, no, tampoco. Esto no es para ti. Puedes verlo, puedes olerlo, pero no es para ti. Dirías, ¡qué cruel! Pues casi, cuando leemos esto, casi parece así, ¿no? Jesús viene y dice, se ha acercado el reino de los cielos, pero tú no puedes entrar.
Dice, David, ¿cuándo dijo esto? Mirad esta frase del capítulo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quién podría haber superado la justicia de los escribas y de los fariseos? Nadie. Tenemos ese pensamiento, ¿no? En nuestra cultura, ese pensamiento de la especialización. Que hay personas que se especializan en algo y ellos son los expertas. Y nosotros tenemos que confiar en ellos. Tenemos personas que se especializan en el fútbol. Y entonces nosotros, si queremos ver un fútbol en calidad, no bajamos a la pista que tenemos detrás de la casa en el parque local para ver a unos chavales ahí jugando. A lo mejor juegan bien, pero si queremos ver realmente los expertos, ¿a quiénes vemos? Maribel ve al Madrid y Pepe ve al Barça, por supuesto, aunque no siempre se ven los expertos en estos momentos, pero bueno, se verán más y más. ¿Pero por qué? Porque ellos viven para esto. Ellos no hacen otra cosa. Su vida entera es el fútbol. Les pagan lo que no está escrito y ellos tienen que controlarse su dieta, sus actividades, todo se hace alrededor del fútbol porque son expertos en esto. Y entendemos que son los mejores del mundo. Ahora, lo trasladamos esto a la religión en estos tiempos. Los judíos tenían lo mismo. Tenían sus estrellas de la religión. Personas que no tenían que hacer otra cosa que dedicarse a la religión. Y ellos eran los futbolistas, eran los crack, los fuera de serie de sus momentos. Los fariseos y los escribas. Claro, nosotros los conocemos por los ojos de Jesús, que Jesús los llamó hipócritas. Y para nosotros, claro, incluso hasta el día de hoy, llamar a una persona un fariseo es un insulto, aunque sospecho que más y más la gente no entiende y eso va pasando de la cultura. Pero hasta hace poco ese pensamiento existía en la cultura general. Un fariseo era una persona falsa. Pero los judíos no lo veían así. Claro, Jesús, ¿por qué los llamaban falsos? ¿Porque eran claramente hipócritas? No. Eran sepulcros blanqueados. Por fuera eran perfectos. Lo que pasa es que Jesús veía más allá de esa fachada que ellos habían puesto. Y Jesús los llamó por lo que eran. Pero tengamos en cuenta que para la gente de aquella época, los fariseos y los escribas eran intachables, eran los mejores. Y cuando Cristo dijo estas palabras, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, tendríais que superar a los fariseos si queréis entrar en el reino. Cuando Cristo dijo esto, estaba cerrando la puerta del reino y diciendo, tú no puedes entrar. Fíjate, si los mejores son ellos y ellos ni pueden entrar, ¿qué esperanza tienes tú? Ninguna. Si los mejores no entran, yo que soy normalico, ¿qué pasa conmigo? Imposible. Es imposible entrar en este reino, decía Jesús a los fariseos, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Fíjate, que los acusa de cerrar la puerta a ellos. O sea, no solamente ellos no van a entrar, sino es que ellos lo han hecho imposible para los demás. Y por lo tanto, digo, es curiosa esa presentación del reino, porque en un principio el reino, la puerta de este reino está cerrada, no se puede entrar. Es imposible lograr y sin embargo cuando Jesús habla de muchos que entran. Dice estas palabras sorprendentes en el 8:11, y os digo que vendrán, aquí está nuestra palabra, muchos del oriente y del occidente. Fíjate, Israel
estaba en medio del mundo antiguo. Hoy por hoy igual no los vemos como el centro del mundo. De hecho, todos los países hacen mapas y en todos los países, en el mapa, el país que hace el mapa está en el centro del mapa. Eso está claro, que cada uno hace el mapa para que seamos el centro del mundo. Pero realmente Israel estaba en el centro del mundo conocido en aquel momento. Y por eso, pues todas las culturas pasaban por esas tierras. Son tierras de pase. El caso es que dice, mira, vendrán muchos. ¿De dónde? De para allá y de para allá. O sea, de los dos extremos vendrán muchos. ¿Y qué? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Veis lo que ha hecho Jesús? Dice, si tú piensas que vas a entrar en el reino por tu justicia, te equivocas. No puedes entrar por tu justicia, pero vendrán muchos y ellos sí que van a entrar. Muchos que no son de Israel. Y ellos sí que van a entrar, sí que van a sentarse con Abraham, Isaac y Jacob, y vosotros vais a estar fuera. Qué sorprendente esta predicación de Jesús. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta predicación? O sea, ¿realmente está intentando Jesús echar a los judíos del reino? Y la respuesta es no. Más bien lo que Jesús estaba haciendo era establecer cómo es este reino de los cielos. Y como sabemos, la entrada al reino de los cielos no es por medio de mi deseo de entrar, sino más bien, como decíamos antes, tenemos que ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y cómo ocurre esto? ¿Cómo es esta entrada? ¿Cómo se entra en el reino de los cielos? Jesús habla de dos temas. El primer tema es lo que voy a llamar la humillación. Se entra en el reino de los cielos por medio de la humillación. No la humillación en que una persona humilla a otra persona. Ese tipo de humillación no lo es. Más bien la humillación en que una persona se humilla a sí mismo. Eso es lo que vemos en la predicación que hemos comentado. Cuando Jesús empieza a predicar sobre el reino de los cielos, empieza con esa palabra, arrepentíos. Tienes que arrepentirte si quieres entrar. El reino se ha acercado a ti, pero no estás dentro, a no ser que estés dispuesto a arrepentirte ante Dios. ¿Qué significa esto de arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es sencillamente una honestidad para reconocer de verdad nuestra condición. Es que nuestra tendencia natural es excusarnos, ignorar y claramente mostrar orgullo para aceptar lo que somos. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado, no? Una persona diciendo, es que yo soy así y ya está. Es que ese orgullo es una ofensa ante Dios. Porque Dios sabe cómo tendríamos que estar. Dios sabe cómo nos hizo y cómo deberíamos vivir. Y sin embargo nosotros hacemos todo lo contrario. Y qué ofensa ante Dios tener la osadía de decir, así soy yo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pues soy yo así, punto final. El que tiene esta actitud no entrará en el reino de los cielos. Pero sinceramente, tampoco la persona que empieza a poner excusas. Es que otros me han dicho, es que otros me hicieron, es que no tenía más elección, tuve que hacer esto porque otros... Y cuanto menos la persona que simplemente dice, ¿qué? No he hecho nada. No, yo soy bueno. Todas estas actitudes nos llevan en la otra dirección. Más bien lo que Dios busca es esa humillación que reconoce realmente lo que hay en el corazón humano. La humillación que está dispuesta a decir, yo he pecado contra Dios. Yo no soy perfecto. Yo soy lo que no debo ser. Y hago lo que no debo hacer.
Esa honestidad es lo que Jesús está señalando cuando habla de la humillación. Por eso en su gran sermón del monte, sus primeras palabras son estas: bienaventurados los pobres. Para la cultura judía y sinceramente para todas las demás culturas que han estado sobre la faz de la tierra, ¿quiénes son los bendecidos? Los ricos. Siempre el rico es el que ha tenido suerte en esta vida. Y sin embargo Jesús dice, no, los que realmente tienen suerte son los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. No es sorprendente porque decía Jesús en su predicación, arrepentíos, porque se os ha acercado el reino de los cielos. El que es pobre en espíritu, el que reconoce la misma pobreza de su alma, está en una posición realmente de ser el más bienaventurado de toda la tierra, de heredar el reino de los cielos. También en el capítulo 18, Jesús vuelve a este tema cuando habla de los niños. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Muchas veces leemos el versículo 3 y se nos olvida continuar y leer el 4. Hay que ser como un niño. Pues, ¿cómo son los niños? Los niños son muy inocentes, los niños son sinceros. Y yo pensaba así hasta llegar a tener 3 niños. Y luego me di cuenta de que sí, los niños tienen su momento de sinceridad, tienen sus momentos de inocencia, tienen sus momentos de amor genuino, pero también tienen sus momentos de mentir, de todo. Y me pregunté, ¿cómo es esto de ser como un niño? Ahora que estoy viviendo los niños de otra forma. Pero Jesús continúa y dice, así que cualquiera que se humilla como este niño, o sea, Jesús claramente estaba hablando de un aspecto del niño que en ese momento este niño estaba demostrando, es la humildad de este niño. Fíjate, no todos los niños son humildes, ni nosotros cuando hemos sido niños hemos sido siempre humildes, pero Jesús está señalando esta humildad como este punto de referencia. Y entonces, continuando en el capítulo siguiente, en el 19, resulta que vienen unas madres con niños para intentar traer los niños a Jesús, y los discípulos, para hacerle un favor a Jesús, pues echan a las madres, déjalo en paz, que Él no tiene tiempo para vosotros en este momento. Y Jesús se entera y viene de, ¿qué habéis hecho aquí? Dejad que vengan los niños a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Enlazando con lo que había enseñado antes, la importancia que puede demostrar el niño de esta humildad. Dice, mira, ¿no habéis aprendido todavía nada, chicos? Dejad que vengan los niños a mí. En el mismo capítulo, un poco más adelante, unos versículos adelante, sale el tema de los ricos. Vuelvo a decir, los judíos tenían este pensamiento de que si alguien iba a estar en el cielo, serían los ricos, porque claro, Dios los había bendecido con riqueza. Por eso cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro y el rico, invierte los papeles completamente del mundo de los fariseos. Los fariseos siempre decían, el rico estará en el seno de Abraham y el pobre, pues algo habrá hecho para merecer esto, y estará seguramente lejos en el Hades. Y Jesús dice, no, muere el rico y se despierta en el Hades, pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Jesús está cogiendo el mundo de los fariseos y le está dando la vuelta diciendo, lo tenéis completamente contrario. Yo lo comento porque está fuera de mi propósito predicar sobre esta parábola ahora, pero recuerdo que el propósito de la parábola no es decir que si eres rico vas al infierno, pero si eres pobre vas al cielo. Ese no es el propósito de la parábola. Obviamente, el tema que hace la diferencia entre el rico y Lázaro no es el dinero, sino es lo que hicieron con Moisés. El rico había ignorado a Moisés y sus hermanos igual.
dijo, manda a Lázaro para hablar con mis hermanos, para que no vengan a este sitio. Y dice, tienen a Moisés. Y dice, no, ya, pero ese es el problema. Si estás dispuesto a escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra o no. Y esa es la gran diferencia entre el rico y Lázaro. Pero Jesús dice de los ricos, dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Porque es rico? No. Porque no está dispuesto a humillarse. El rico tiene 1000 motivos para creer que realmente no necesita a Dios. 1000 motivos para creer que realmente Él sí que vale, porque después de todo ha tenido éxito en esta vida. Ha logrado lo que muchos otros no han logrado. Lo importante es el tema de la humillación. Es importante para entrar en el reino de los cielos humillarse, pero realmente solo estamos viendo la mitad del cuadro, porque esa humillación, ese reconocimiento de nuestra condición como pecadores no es toda la historia. ¿Qué más hay? Pues hablamos también de la necesidad de la fe. He usado 2 palabras, la importancia de la humillación, pero la necesidad de la fe, porque lo que quiero enfatizar es que no hay 2 caminos a la salvación. Algunos entran en el reino de los cielos por humillarse y otros por la fe, sino que realmente edifican sobre sí, o incluso diría que son las 2 caras de la misma moneda. Esa humillación, este arrepentimiento es inseparable, el verdadero arrepentimiento es inseparable de esta fe, y esta fe es imposible de entenderse fuera de este arrepentimiento. ¿Qué es esta fe y dónde lo enseña Jesús? Jesús enseñó así, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recordamos, los fariseos se creían que, el reino de los cielos les pertenecía a ellos, por supuesto, y decían, no, vosotros no, ni tampoco los que vosotros estáis cerrando la puerta, no podéis entrar. Pero dice, no es simplemente decir, Señor, Señor, para poder entrar. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder entrar hay que hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Tendríamos la tentación de pensar que eso sería obedecer los mandamientos. Vale, entonces si obedezco todos los mandamientos, ¿voy a entrar en el reino de los cielos? No, esa no es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús contó una parábola sobre 2 hijos. Y en esta parábola realmente revela claramente la voluntad del Padre. Ahora, esa parábola no es la parábola del hijo pródigo, aunque toma la misma base, realmente muy parecida a la historia, pero una historia realmente interesante. Dice así esta historia. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, eso empieza como el hijo pródigo, pero ahora cambia. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte para nosotros. Pero si lo ponemos en la cultura de la Biblia, donde había pues una estructura patriarcal, el padre era la autoridad absoluta. Obviamente no estamos hablando de niños, estamos hablando de hijos grandes. Pero claro, para nosotros, sinceramente, mi hijo pues ha salido de mi casa, se ha casado, tiene su trabajo, tiene su casa, y yo no le doy mandamientos, no le digo, David, tienes que hacer esto. Sobre todo no le digo, David, vuelve porque tienes que pintar la casa. No, él tiene su propia casa, tiene que cuidar.
Pero en esta cultura en que el hijo vivía en la familia, tenía esta estructura de familia, un hijo que habla con su padre así de esta forma, es que es imperdonable, es violar el honor del padre. El hijo dice, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. No sé si vosotros sois así. Quizás tienes un poco de rebeldía dentro de ti y eres capaz de dar una contestación fuerte, pero después te molesta mucho la conciencia, ¿no? Empiezas a pensar y dices, madre mía, lo que he dicho, me he pasado, ¿será posible? ¿Cómo? Y al final, dándole vueltas, al final dice, voy a ir a hacer lo que mi padre ha dicho. Fíjate que no parece ser que vaya al padre para decir, papá, sí que voy a ir, perdóname. Directamente dice, no, lo primero que voy a hacer es hacer lo que me ha dicho mi padre y después puedo pedir perdón por mi contestación. Pero el segundo hijo, y acercándose al otro, el padre viendo la respuesta del primer hijo, va al segundo hijo, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él, dijo, sí, señor, voy. Hijo perfecto, ¿no? Hijo ejemplar. Ese es el hijo que el padre dice, este es mi hijo. Y sin embargo, sí, voy. No fue. A mí me encanta esta historia. Bueno, digo, no es que quisiera vivir la historia porque ningún padre quiere vivir esta situación, pero es que es una historia tan interesante porque tienes dos personajes y es curiosa, ¿no? Lo que está haciendo Jesús con esta historia. Ahora, Jesús coge esta historia y lanza la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hizo esta pregunta a los líderes religiosos. Ahora, la forma en que ha hecho la pregunta, tienes que elegir entre uno de los dos. No hizo la pregunta, ¿hicieron los dos la voluntad del Padre? ¿O hizo alguno la voluntad del Padre? Porque sinceramente tendríamos que ser honestos. ¿Cuál sería la voluntad del Padre? ¿Lo que hizo el primero o lo que hizo el segundo? Es que sentimos la necesidad de tener un tercer hijo, ¿no? Y el tercer hijo, el padre llega y dice, hijo, ve, trabaja en mi viña. Y el hijo dice, sí, papá, voy. Y va, y trabaja. Eso sería la voluntad del Padre, ¿no? Pero Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Igual alguno empezó a decir, pero realmente... No, Jesús dice, no. En esta historia, ¿cuál de estos dos hijos realmente, al final, hizo la voluntad del Padre? Pues la respuesta es clara. Ellos dijeron, el primero. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quién estaba ahí en el campo haciendo ese trabajo? Y además, notamos que el primer hijo arrepentido fue. O sea, no fue en amargura. No fue en amargura de, tengo que hacer esto, bueno, voy a hacer, pero verá mi padre, voy a sembrar todo en líneas así y tal, pero voy a fastidiar a mi padre bien fastidiado para que nunca me pida. No. Fue bien. Y estoy seguro que después de trabajar en el campo, vino al padre y dice, papá, perdóname, no tendría que haberte hablado así nunca, pero el campo está trabajado y ahí está hecho. Te quiero, papá, no volveré a hacer esto jamás, de hablarte así. Entonces ellos reconocieron, el primero hizo la voluntad del Padre. Ahora, os recuerdo el contexto. Para entrar en el reino de los cielos no es cuestión de labios, de decir, Señor, Señor. Es cuestión de hacer la voluntad del Padre. Y Jesús vuelve al tema y dice, la voluntad del Padre, ¿cómo es? Sinceramente, ¿por qué no tuvo 3 hijos en esta historia Jesús? Porque no hay nadie que haga la voluntad del Padre directamente. No hay ninguno bueno. Todos somos pecadores. Todos ofendemos. O ofendemos en palabra diciendo, no quiero.
o ofendemos en acción, no yendo. Pero todos hemos pecado contra Dios. Y sin embargo, hay un momento para arrepentimiento en que podemos reconocer nuestro mal y hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Qué fuerte cuando Jesús dice esto. Dice, las prostitutas van a entrar en el reino de los cielos cuando vosotros estáis fuera. Los fariseos tenían los ojos así de grandes en estos momentos. ¿Qué? ¿Estás diciéndonos que va una prostituta donde yo no puedo ir? ¿Qué tipo de reino es este? No, pero estos publicanos y rameras son publicanos y rameras arrepentidos, humillados. Y no solo esto, sino seguimos leyendo. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, importante, y no le creísteis. Empezamos con ese tema. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y no solamente lo hicieron con Juan el Bautista, sino lo hicieron con Jesús. Vino Jesús predicando el reino de los cielos. Y estos fariseos no estaban dispuestos a humillarse y venir a creer. Esto es lo que Dios busca. La voluntad del Padre es que pongamos nuestra fe en este Mesías que Dios envió. El que se acercó a nosotros quiere que nosotros nos acerquemos en fe para creer, humillándonos a nosotros mismos y confiando en lo que Él ha hecho. Y esto es la entrada al reino. Esa es la única entrada. Esa es la única puerta por la cual se puede entrar en el reino de los cielos. No se puede entrar ni por nuestras justicias, ni por familia, ni por cultura. No podemos entrar en el reino de los cielos fuera de lo que es tener arrepentimiento y fe. Confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, vemos ese mismo tema que hemos visto aquí en hacer la voluntad del Padre. Aquí esto es lo que, por ejemplo, Marcos nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Esto me lleva a concluir este mensaje con este pensamiento. La llave de entrada al reino de los cielos es la llave del arrepentimiento y fe. Si decimos que pertenecemos al reino de los cielos, la única forma en que podemos realmente pertenecer al reino de los cielos es primeramente habernos humillado ante Dios y haber puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero curiosamente, no solamente es que, la ilustración es mala, porque hacemos uso de la llave y ya que estamos dentro, nosotros colocamos la llave encima de la mesa o colgamos la llave y nos olvidamos de la llave hasta que tengamos que salir para poder volver a entrar. Pero el reino de los cielos es distinto, porque la entrada es por medio del arrepentimiento y la fe. Pero toda nuestra experiencia dentro del reino de los cielos sigue siendo arrepentimiento y fe. ¿Qué quiero decir con esto? El cristiano tiene que ser una persona que experimenta una constante humillación, una constante arrepentimiento y constante fe. Cada vez que venimos a escuchar la palabra de Dios, deberíamos venir preparados para humillarnos y reconocer nuestros errores, reconocer donde estamos mal, donde no estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo, de reconocer que Dios quiere seguir transformando nuestras vidas y sin embargo, no sé cómo, pero muchas veces
nos acercamos a la iglesia con nuestra mejor ropa posible, y no digo que no vengamos bien vestidos, está bien que nosotros pongamos buena ropa, pero venimos para aparentar que somos perfectos. Y a veces cuando escuchamos la palabra, cogemos la misma actitud. Esa predicación ha sido buena para los demás. Para mí no. Yo que voy bien. Yo no tengo problemas porque yo soy un cristiano. Oye, hacemos bien en acercarnos cada vez que escuchamos la palabra de Dios, preparados para humillarnos y decir, Señor, estoy mal. Reconozco donde tú quieres continuar cambiando mi corazón. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere que sea parte de nuestra vida. No porque hemos entrado por la puerta así, sino porque dentro también debemos arrepentirnos. Y para poder hacer esto tenemos que vivir con esa constante fe y confianza en el Señor. Porque si Dios va a cambiar nuestros corazones, va a ser Él transformándonos conforme estamos confiando y obedeciendo su voluntad. Así que pongo delante de nosotros estas dos palabras hoy: arrepentimiento y fe. Humillarnos y confiar en el Señor. Y os animo a no solamente que sea tema de hoy, sino mañana también. Mañana te levantas, abres la palabra, tomas un tiempo de oración con el Señor. ¿Y qué tienes que hacer? Humillarte delante de Él, confiar en Él y dejar que Él siga su obra en tu corazón. Mañana, pasado, todos los días. Y el domingo que viene, otra vez. Arrepentimiento y fe. Os quiero animar con estas dos palabras, que tengáis delante de vosotros estas dos palabras para decir, Señor, ayúdame a vivir como un ciudadano de este reino, del reino de los cielos, con arrepentimiento y fe, no como un ciudadano del reino de las tinieblas que vive con el orgullo y la prepotencia que caracteriza este mundo. Más bien que seamos hijos de luz. Padre Santo, doy gracias por la predicación de Jesús, ese reino que Él anunciaba, que parecía imposible entrar, y sin embargo no era imposible, más bien hay que entrar por la puerta que tú has dispuesto para nosotros. Y pedimos que nos ayudes no solamente a entrar, y Señor, si hay alguna persona escuchando este mensaje que todavía no ha entrado por esta puerta, todavía no se ha humillado ante ti para confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por él, pido que hoy sea día de salvación. Pero incluso los que hemos entrado, ayúdanos a vivir esa humillación preciosa del Evangelio y esa confianza en Cristo, para que tu Espíritu Santo nos siga moldeando, nos siga cambiando. Esto lo pido, Señor, para que tú seas glorificado en nosotros. Amén.